Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Pero di eso que es de la casa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Mirada Financiera. Por supuesto que es de la casa. Quien me acompaña en el día de hoy, ustedes lo pudieron escuchar a través de los micrófonos, siempre lo digo. Hoy, miércoles 13 de mayo, está conmigo Cristian Solís de Obando, presidente de Sartor Investments. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Tú mismo te delataste. Sí, pero que es verdad que soy de la casa. Me siento obvio, así, soy de la casa. Obvio que sí. Esa es la idea. Sí. Bueno, vamos a dar una mirada a cómo han estado los mercados. Vamos a estar también comentando las distintas reuniones que ha tenido el nuevo ministro de Hacienda. La verdad que una extensa labor. ¿Tendrá tiempo el pobre ministro para seguir su trote matinal? Le queda poco tiempo, pero va a tener que trotar menos y trabajar más para sacar el país adelante. A lo mejor va a tener que sacar a todo su gabinete también, a todo su equipo de colaboradores a trotar con él para pensar en cómo, ¿no es cierto?, reactivar la economía de nuestro país. Exactamente. Bueno, nos vamos a Asia. El Nikkei de Japón avanzó en el día de hoy un 0,71. El Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,58 y Shanghái abajo también un 0,61%. Europa tenemos resultados mixtos. El Fusión de Londres avanzó un 0,23. El CAC 40 de París retrocedió un 0,26. El DAX alemán retrocedió aún más un 1,05. Y el IBEX 35 de España avanzó un 0,02%. ¿Cómo está Estados Unidos? Tenemos resultados, la verdad que algunos positivos y otros negativos. Más bien plana la bolsa en ese país. El Dow Jones decrece un 0,02, pero la verdad que es una cifra mínima, puede darse vuelta en cualquier momento. Y el Standard & Poor's 500 avanza un 0,07, Nasdaq también avanza un 0,17%. Hay datos en el día de hoy en Estados Unidos, vamos a estar comentando sobre estos datos y las posibles vueltas, ¿no es cierto?, que pueda hacer la Reserva Federal con respecto a qué va a pasar con la tasa, ¿no es cierto?, de interés en Estados Unidos. Y también hay noticias con respecto a los bonos del Tesoro estadounidense. Vamos a estar comentando de eso. El IPSA en Santiago baja a esta hora un 0,35% y el IXPA también desciende un 0,29%. Tuvo una baja el cobre también en la Bolsa de Metales de Londres, 0,5, $2.91. Y el que tuvo una baja también incluso llegó a valores menores a los 600 pesos en el día de hoy, pero el dólar cerró 1,4 pesos con respecto al cierre de ayer. Terminó en 601,6 comprador y 602,1 vendedor. Antes, Cristian, quiero comentarles a nuestros auditores que cualquier duda, consulta, comentario, es muy interesante que lo puedan hacer a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Cualquier consulta ustedes la hacen y nosotros se lo respondemos en línea. Y también, si usted quiere escuchar el programa, no va en el auto o no tiene una radio para escucharlo, también lo puede hacer a través de internet, a través de su computador, también fuera de Chile, en www.infinita.cl. Es decir, estamos en todo el mundo, Cristian. En todo el mundo y con la última tecnología. Así es. Me gustaría, Paulina, hacerte un muy breve comentario a propósito de las bolsas, para ponerlo en perspectiva que ha pasado en Latinoamérica, pero en términos de dólares, porque cuando uno lo ve en las propias monedas se puede enredar, digamos. Chile, al día de ayer, la bolsa ha subido un 7,4%, todo en términos de dólares. Argentina, y esto va a parecer increíble, un 35,17%. Al alza. Al alza. Bueno, será porque vienen las elecciones y porque Macri podría tener alguna Me adivinaste posibilidad. la mente porque puse aquí efecto Macri. Yo creo que eso es, y más de alguna posibilidad, y los mercados, como lo hemos hablado muchas veces aquí en tu programa, tanto acá como en la televisión, Paulina, se descuentan anticipadamente entre 3 y 6 meses. Y el mercado argentino está creyendo que va a ganar Macri. Chile un 7,4 en dólares, México 0,18, nada. Y ahora negativo, el Ibovespa, que es la bolsa brasilera, como tú sabes, menos 0,47. Colombia, nuestros amigos colombianos, menos 10% en dólares, y Perú menos 12%. Eso es lo que ha pasado en la región en términos de dólares, corregido a la paridad cambiaria de cada moneda. Y con respecto a lo que sucede en Europa, también hemos visto... Tú hablabas, ¿no es cierto?, del comportamiento de las bolsas y también la turbulencia que puede generar una situación más compleja de Grecia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves que Grecia se puede salir de la zona euro o no? Mira, ese es un muy buen tema. Primero decirte que pagó una cantidad recientemente anteayer, pero para que la gente que nos sigue tu programa, Paulina, entienda, es con unos fondos que tenía con el Fondo Monetario.
y le quedan 2 semanas. A ver, perdón, tenía unos fondos, ¿le pagó al Fondo Monetario Internacional o con unos fondos que ellos tenían reservados? Con unos fondos que ellos tenían reservados, una especie de cuentas que tienen de emergencia con el Fondo Monetario. Con esa misma plata, digamos, es una especie de sobregiro, por así decirte, una línea de sobregiro como puede tener el común de los mortales, pagó recientemente ayer, pero no le queda dinero, plata, caja para más allá de 2 semanas. Es decir, si no llega a acuerdo hoy día, mañana, en estos días, se cae en default. Y como lo dijimos en tu programa, Paulino, el otro día, yo creo que esto no hay más salida que una reestructuración total de los flujos, porque debe 170, 180% del Producto Interno Bruto, o sea, no puede pagar. Es lo mismo que lo explicábamos el otro día aquí mismo, Paulina, que mucha gente me paró en la calle para decirme que bien, porque lo entendió perfecto. Es cuando la persona gana 100 y debe 300. No hay ninguna posibilidad que pueda pagar ni con cuentas de sobregiro ni nada. Pero por favor, Cristian, tienes un verdadero fan club. ¿No me habías comentado eso? No es un fan club, si era una persona, un hombre, lamentablemente. No era una niña que me dijo esto. Pero no importa, el fan club está compuesto de hombres y mujeres que está hablando, ¿no es cierto?, verdad, sobre tu racionamiento. Estamos hablando. Yo creí que era un fan club femenino, pero está bien, tiene toda la razón. Es que no estamos en el perfil, pues, Cristian. Yo creo que nuestro fan club es gente que nos sigue por lo que nosotros decimos. Es cierto. Además, porque lo hacemos de una manera simpática, lo hacemos de una manera dinámica, lo hacemos de una manera más bien coloquial y más bien cercana a la gente. Yo creo que una de las cosas que más le gusta a las personas es que le explique la economía de una manera cercana, de una manera entendible, más para todos, sencilla, ¿no? Claro. Exactamente. Si no es para qué hablar en difícil, la gente se cree que es más inteligente cuando habla en difícil, es todo al revés. Es todo al revés. Es todo al revés cuando te entiende. Entonces, no hay ni una posibilidad, van a tener que hacer alguna especie de write-off, o sea, de descuento a la deuda, lo dijimos, con un bono a largo plazo a tasa nominal, por ejemplo, y se va comiendo la tasa real, que es la inflación, de manera tal de que algo similar a lo que se hizo aquí, por ejemplo, con el bono de la Polar u otro tipo de cosas, de que se utiliza y se hace. No hay manera, si no, no va a poder salir. Ahora, lo hablamos también, es importante repetirlo, Paulina, la correlación política. ¿Qué quiero decir? Es miembro de la OTAN, Grecia. No es llegar y decir que Grecia salga de la OTAN. Estados Unidos ha estado presionando, en el buen sentido de la palabra, sutilmente detrás, para que esto no caiga en el interregno. Hoy día tú sabes que estuvo también Grecia hace un par de semanas con Putin y hay todo un problema geopolítico con los rusos que quieren prestarle plata, pero para sacar el petróleo de ellos. Entonces, no es llegar y decir que cayó en default, se salió de la Comunidad Económica Europea, se salió de la órbita de la OTAN. El fenómeno es más complejo que un simple pago o no pago. Bueno, y también en el día de hoy tenemos datos que tienen que ver con respecto a la producción industrial de la zona euro, que había aumentado un 1% en la zona euro y un 0,8% en el conjunto de los 28 países, y en términos interanuales la producción industrial se incrementó en 1,8% en el área de la moneda común y en 2%, ¿no es cierto?, los países que comparten la Unión. Este descenso, porque la verdad que es un descenso de la producción, se explica que se debe, ¿no es cierto?, a una baja en la producción energética, de los bienes de inversión y de consumo duradero. Y también yo creo que es interesante ver lo que está pasando nuevamente con el euro, la relación euro-dólar que había favorecido de una manera muy importante a Alemania. A lo mejor tendrá que ver con eso, ¿no es cierto?, con su baja en el día de hoy del DAX alemán, porque para ellos era muy interesante que la paridad estuviera lo más cercana al dólar, porque ellos se hacen más competitivos a nivel global. Exactamente, efectivamente, pero yo te diría que era una cosa un poquito más sobre la coyuntura tan puntual. Europa está mucho mejor. Europa va a crecer con crecimiento positivo. No se te olvide lo que hemos dicho muchas veces, el precio de los bonos a 10 años, que de alguna manera te da algo más que el factor de las acciones, una mirada de largo plazo, como los mercados de descuento. ¿Han subido? Mira, se mantiene en 1.50, 1.40, revisé ahí ayer el bono italiano, el bono español, o sea, 1.40, 1.50 al año cuando estaba 3, 4, 5, hasta 7% llegó hace 3 años atrás. Es decir, el riesgo como se percibe a la comunidad económica hoy día con el plan de los 80.000 millones de dólares del quantitative easing que hicieron, está mucho mejor. Europa en general está cayendo la cesantía en España, están mejorando los resultados de la banca, están sacando provisiones los bancos españoles, los bancos italianos. Fíjate que también Europa se está ofreciendo a diversos inversionistas como un lugar interesante donde invertir, donde hay un gap de crecimiento interesante, como dices tú, ¿no es cierto?, donde el riesgo ha bajado de una manera bien importante. Sí, no hay Yo duda, creo que eso con respecto a Europa hay que estar atentos a lo que sucede, pero me gustaría hacer
la mirada, al igual como la hizo la OECD en el día de ayer, por ejemplo, si ponía una ficha positiva en Europa, específicamente en países como Francia, Italia, que la verdad que no han tenido un desempeño económico muy destacado, pero la ven con una perspectiva Exacto. bastante buena. Sí, hay una perspectiva más bien neutral con Estados Unidos y una perspectiva a la baja con respecto a China. Así es. Vemos, ¿no es cierto?, cómo se han desarrollado una serie de mini estímulos en China, bajando la tasa a la cual se entregan los créditos para poder hacer un mayor estímulo de su economía. En el día de hoy también veíamos datos con China que reflejan que el gigante asiático se está desacelerando. Efectivamente, fíjate que con respecto a China me gustaría hacerte 2-3 comentarios, Paulina, por la importancia que tiene para el mundo, la segunda economía del mundo, por la importancia que tiene para Chile, para Sudamérica y China en particular. Como tú bien sabes, una parte importantísima de nuestras materias primas van allá, el cobre, etcétera. China, primero, bajo un punto de vista más bien geopolítico, la próxima semana el primer ministro chino Viene a nuestro viene a país. visitarnos, viene a ver a Colombia, al presidente Santos, viene a estar tal vez en Perú con el presidente Humala, entiendo que va a estar con la presidenta Bachelet en Chile y con la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. ¿Por qué te comento esto? Porque por la información que he podido recabar de diferentes partes, la información que me llega es que quieren irse retirando un poco de los préstamos con subsidio a través de compras de commodity que le han hecho a Argentina, de Fernández de Kirchner, y a la Venezuela hoy día, porque tiene mayores riesgos de repago, etcétera, ¿Y etcétera. tú sabes más o menos los montos los cuales han dado préstamos? Bueno, muy grandes. Por ejemplo, en Caracas recibió Venezuela más de 55 mil millones de dólares a través del Banco de Desarrollo de China en créditos directos con un intercambio de una especie de swap de commodity con petróleo. A Argentina también le han pasado una cantidad enorme de dinero, pero hoy día yo te diría, y esto lo dice el Financial Times también, de que a estos países que lo llama más de centro derecha, yo creo que Chile se equivocó a meterlo como un país de centro derecha porque es más bien de centro izquierda, pero en general que están en una línea Ordenadito, digámoslo. más ordenado, digamos, más ortodoxo en términos económicos, viene a visitar a los presidentes para tratar de mantener con ellos, que como tú sabes Latinoamérica le vende una cantidad muy importante de materia prima, sobre todo que China estaba revisando hoy día, Montetú es el mayor importador por primera vez en la historia de petróleo, de 7,4 millones de barriles contra 7,2 que es Estados Unidos, de manera tal de que la influencia geopolítica que tiene China hoy día como segunda potencia mundial, económica, no solo económica, sino que política, también en términos de defensa, todo visto, el porcentaje que gastan en defensa del Producto Interno Bruto chino, que es muy importante, lo han estado elevando, viene acá a Latinoamérica, como te digo, con estos presidentes que creen más en la economía social de mercado, por decirlo de alguna manera, a estar en reuniones con ellos, a hacer negocios, a firmar nuevos pactos. ¿Qué y crees eso es tú un que punto sería no lo más menor. interesante para nosotros? Mira, para nosotros aquí hay dos cosas hay una cosa que me llama la atención a mí y quiero mencionarlo. Tú sabes que, según la información que tengo, el primer ministro chino está viendo un proyecto ferroviario que va a unir Brasil con Perú, cruzando la cordillera de los Andes, y por ahí después van a sacar hierro y soja brasileña a través de puertos peruanos, del Callao, me imagino. Ya. Y eso responde a tu pregunta, Paulina, porque nos lo están sacando con nosotros a través de Valparaíso San Antonio. O sea, fíjate el problema geopolítico como empieza a tener costo en términos de dinero, en términos de precio, porque si esa operación lo hacen con ellos, y por qué, claro, queda más lejos, lo que tú quieras, pero podrían haber fórmulas que sacáramos a través de puertos nuestros, y veo yo que estamos perdiendo cierta competitividad y estamos perdiendo también cierto relacionamiento con los chinos, que son grandes amigos nuestros financieros. Mira, se produce porque cuando tú pierdes un poco el ritmo, y yo creo que después en la segunda parte del programa vamos a entrar en ese tema, yo creo que el ministro Arenas, lo dijimos muchas veces con mucho respeto, pero tengo un gran respeto como profesional, pero perdió el ritmo y perdió un poco la confianza de los mercados y se estaba enfocando más en temas internos que en algunas otras cosas. Y bueno, las muestras empiezan a ser evidentes, por lo mismo que la salida de Valdés, y esto me lo preguntaron también en la CNN, donde tú estabas muchas veces, Paulina, y dije lo mismo ayer, antes de ayer, los mercados empezaron inmediatamente a tomar confianza y a subir, lo mismo que pasa con que creen que va a ganar Macri, porque resulta que le están creyendo más a Valdés que lo que creían a Arena, y aquí están las pruebas, o sea, cuando vienen los chinos, vienen a hablar de negocios más con los brasileños y los peruanos que con nosotros mismos. Pero hablemos de perspectiva, porque obviamente que el análisis de todo el mundo, no solo de nuestro país, sino que del Fondo Monetario, de los países de la OECD, es que Brasil, la verdad que su desarrollo económico está bastante estancado, y para qué decir Argentina. No es hay decir, duda. ahí hay a lo mejor otro tipo de cariz, otro tipo de información que nosotros no estamos conociendo.
Por cierto, bueno, no se te olvide que Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, es un gigante, son 200 millones de habitantes, 10 veces el Producto Interno Bruto chileno, para ponerlo en perspectiva, y por mucho que está pasando un momento delicado, digamos, tú has visto los precios de las bolsas, tú has visto la inflación, tú has visto lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, ya se dice que va a decrecer del orden del 1,5% este año, estuvo a punto de perder el Investment Grade, digamos, y el ministro de Hacienda está jugado por entero para que no lo pierda, pero sigue siendo un gigante y un monstruo. Ahí tenemos un ejemplo de un ministro de Hacienda que está sacando la cara por el país. Yo creo que ahí vemos un poco la trascendencia de cuál fue el vuelco en el mercado, cómo no le creían al anterior ministro y ahora sí le creen a este ministro por sobre la presidenta Dilma Rousseff, que sigue enmarcada, ¿no es cierto? Ayer leíamos o ayer les informábamos a nuestros auditores los escándalos de corrupción relativos a Petrobras, una empresa estatal. Entonces, obviamente, ahí también vemos la importancia que puede tener un ministro de Hacienda en todo eso. Terminemos el recorrido internacional, porque yo creo que luego de la pausa vamos a estar hablando en nuestro país. Hoy día tuvimos cifras en Estados Unidos que las ventas minoristas se mantienen, pero las importaciones caen en el mes de abril, los precios de las importaciones están cayendo, entonces hemos visto como cifras dispares. Sí. Te lo menciono en relación al análisis que hace los países de la OECD con respecto a la moderación de la economía estadounidense. Es interesante ver un poco de lo que significa una baja en el precio de las importaciones, porque quiere decir que tienen que bajar los precios porque la gente no está comprando. También en ese elemento tiene que ver lo que ha pasado con esta revalorización del dólar a nivel mundial. Por cierto. Lo que sí también hay que destacar, Paulina, en la misma línea, que la tasa de desempleo de Estados Unidos cayó un 5,4%. Exactamente. El nivel más bajo en 7 años desde el mayo del 2008, como tú sabes, cuando empezó la crisis, digamos, subprime. Este es un logro de Obama que hay que felicitarlo, digamos. Acuérdate cuando tuvo 7-8% y estaba muy complicado Estados Unidos. Hoy día un 5,4%, casi pleno empleo. Entonces, aquí Obama, quien va a dejar el gobierno luego, digamos, vienen las elecciones presidenciales, deja un logro también en lo económico que es importante recalcar. Bueno, y también recalcar que aquí también hay datos, hay que mostrar lo positivo y también lo negativo. Sí. Hay datos, por ejemplo, que el presupuesto de Estados Unidos, que siempre tradicionalmente ha sido excedido, registra un superávit en abril, el más alto en 7 años. Estamos hablando de que los ingresos del gobierno subieron un 14% en el mes de abril en relación, ¿no es cierto?, al mismo periodo del 2014. Yo creo que es interesante eso porque se enmarca dentro de cómo el país está generando recursos para que el déficit del gobierno no sea cada vez más alto. Yo creo que es momento de hacer una pausa porque también vamos a hablar del endeudamiento de nuestro país que sigue creciendo. Vamos a tocar los temas de la economía nacional, pero antes, una pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, son las 2:19 y está junto a mí en este miércoles 13 de mayo Cristian Solís de Obando, presidente de Sartor Investment. Volvemos a la economía local, hablemos un poco de este nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque la verdad que ha sostenido una serie de reuniones, no solo con la confederación, a distintos gremios de la Confederación de la Producción del Comercio, sino que también hay impresiones, también estuvo reunido con, déjame mirar, parece que con la, espérate que no tengo aquí la información, con la CUT. Con la CUT, sí, con la CUT y con la gente de la... Y con la gente de la CPC, bueno, sí, también hay CPC. Información con respecto a la reforma laboral, pero partamos un poco con respecto a la visión que hay a este nuevo ministro. Exacto. Ya hemos leído en detalle su currículum, hemos explicado su currículum, pero yo también creo que es bien interesante partir el análisis hablando con una frase que dijo la Sofofa, dijo: con Valdés en el Ministerio de Hacienda la economía volverá a crecer entre un 4 y un 4,5%. Eso sí que son buenas noticias. ¿Por qué?
porque es un desafío, es una visión más positiva de lo que se está viviendo. Yo sé que es una gran responsabilidad, pobre ministro, le deseamos el mejor de los éxitos, pero la verdad que es una carga pesada generar tanta expectativa, pero a la economía le hace bien tener una expectativa más favorable. O sea, le hace muy bien, Paulina, y qué importante que el ministro con su nombre, un prestigioso economista que tengo la suerte de conocerlo hace muchos años atrás, tengo la mejor opinión de él, y que el mercado parta reconociendo, digamos, y parta diciendo los empresarios chilenos una cosa positiva con respecto al ministro. No se te olvide, Paulina, que todo esto es confianza, ganar confianza o perder confianza. Cuando los empresariados, la gente en general, inclusive los políticos de todo orden transversal, él entiendo que es cercano militante del PPD, una persona que le da confianza a los mercados, una persona seria, con una trayectoria importante, entiendo que ha trabajado en bancos de inversión extranjeros, digamos, Barclays, en Chile, sí. Barclays y BTG también, sin hacerle propaganda a nadie, pero BTG en la parte andina. Es decir, es una persona muy involucrada con el conocimiento de los mercados financieros, económicos, de las tendencias macro y micro. Así que yo quiero partir diciendo que esto fue un cambio muy importante, un esperanzador. Yo creo que la presidenta Bachelet hizo un cambio muy positivo. Creo que no se había hecho nunca desde que estaban los gobiernos de la concertación cambiar al ministro de Hacienda. Siempre Sí, habían, primera vez que se cambia el ministro de Hacienda. salvo, entiendo, Eduardo Ninat, que renunció por irse al Fondo Monetario, le renunció a Frey, de matarle, que es clave. Y además porque hace lo que hemos hablado siempre, Paulina, en tu programa, conjunto sale el ministro del Interior. No se te olvide que esto es política y la parte económica. Los dos ministerios más importantes, a juicio mío, junto con Relaciones Exteriores, salen en el cambio de gabinete. Un cambio de gabinete profundo, importante, que el mercado en general lo está tomando muy bien. Ahora, esto es lo que le dice el mercado: señor ministro, ministros, creemos en ustedes, tanto en Burgos, en el interior, digamos, como en Valdés, en Hacienda, pero ahora tienen que empezar a mover la ficha, porque esto dura, el vuelito y la luna de miel dura bastante poco, digamos. Le creemos, pero ¿qué van a hacer? Si no demuestran que lo que está pensando el mercado anticipándose no va en la línea correcta, obviamente las confianzas empiezan a decaer. Entonces yo diría que es clave las próximas reuniones. ¿Qué va a hacer con respecto a Jorrat? ¿Qué va a hacer con respecto a impuestos internos? En la tarde se reunía con Jorrat. En la tarde se reúne con Jorrat, veamos qué es lo que dice, si lo ratifica o no lo ratifica. Todos son señales que el mercado entero, como tú bien dices, pobre en términos del peso, pero si lo hace bien, cambia la conducción económica y la tasa de descuento, que se estaba descontando una tasa alta porque a Arena no se le creía. Bueno, y aquí es bien importante la otra parte, ellos tienen que poner, por eso estamos esperando qué va a decir el ministro de Hacienda. Yo creo que estamos todos, no solo los medios, sino que también la población en general, esperando cuál va a ser su lineamiento de Exacto. su nueva hoja de ruta. Yo creo que es muy interesante que en esta hoja de ruta no sea solo el manejo de las finanzas, sino que también el manejo integral de la economía. ¿Qué es lo que le dice, por ejemplo, el vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Segismundo Schilling-Seuten, porque el presidente no está en nuestro país? Dice: lo vemos en forma positiva, es nuestro espíritu colaborar porque el país se lo merece, el país tiene que volver a crecer, por consiguiente va a contar con todo nuestro apoyo en términos de lograr ese gran objetivo. La verdad que es una frase de mucha colaboración, tiene que tomar esa frase y obviamente hay que poner de la otra parte para que estas buenas intenciones no se diluyan en el tiempo. Ese es el punto, eso es lo que te trataba de decir. Efectivamente lo que dice Segismundo es muy relevante. Piensa tú que él representa a la banca, ha sido un banquero importante, un muy buen banquero, y le están dando el apoyo, se lo están dando todo. Ahora tiene que, con el camino que se hace un poco al andar, pero rápidamente empezar a demostrar con los hechos de que lo que la gente está pensando en él no se ha equivocado. Yo creo que lo va a hacer y yo creo que ha sido cambios muy importantes y buenos para Chile. Bueno, y aprovechamos de extenderle la invitación para que venga a nuestro programa, porque hay varios desafíos con respecto, ¿no es cierto?, al tema bancario. ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, con los cajeros? Venga Segismundo, Sí, claro, ¿no es cierto? Lo invitamos a nuestro programa para que converse con nosotros. ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, con la huelga que hay en el transporte de valores? Hay un riesgo que la situación continúe. Si bien eso es exactamente, es una empresa puntual, no es culpa de los bancos, yo creo que es importante decirlo, pero sabemos, ¿no es cierto?, que con la cantidad de robos, la cantidad de cajeros automáticos ha bajado de una manera bien importante. Sí. Bueno, eso con respecto a el ministro de Hacienda. Me gustaría también consignar unas palabras que dijo en el día de hoy el ministro de Energía, el ministro Pacheco. ¿Qué es lo que dijo? Dijo
y la verdad que llama la atención que lo hablen desde el propio gobierno. Dice, se produjo una percepción que va más allá de los empresarios de que había que iniciar un segundo tiempo con un equipo renovado que pudiese dar un nuevo impulso al crecimiento económico. Pacheco reconoce, es el titular del Diario Financiero, percepción de un proceso de desgaste por reformas que impulsa el gobierno. Yo haría una segunda lectura a estas frases, porque obviamente que, por ejemplo, tenemos a la ministra Rincón, que está tomando, ¿no es cierto?, las riendas del Ministerio del Trabajo, ya ha dicho que sostendrá reuniones y también vamos a ver qué pasa en esa segunda mirada que puede tener con las reformas laborales. Una pregunta, ¿habrá que hacerlas tan rápido o habrá que repensarlas mejor? ¿Habrá que tener un proyecto que incluya realmente lo que se necesita en reforma laboral? Estamos hablando de aumentar la productividad del grupo laboral de nuestro país. Lo importante, Paulina, es más que la rapidez que las cosas se hagan bien. O sea, las cosas rápidas y mal hechas, el peor de los negocios y lo peor para el país, y por ende para los chilenos y para la gente más modesta, que son las que más sufren, como hemos dicho siempre. Dos cosas, lo que dice el ministro Pacheco me parece absolutamente acertado. No solo los empresarios, sino que transversalmente y políticamente, y así lo dicen todas las encuestas, se le pedía a grito a la presidenta de la República que aquí había, esto es más que un cambio de gabinete, había una desconfianza global en todo lo que estaba pasando por los casos que hemos señalado en otra oportunidad en tu programa. Entonces esto va mucho más allá, por eso que señalo que no solamente el cambio en la parte financiera, sino también en lo político con Burgos. Ahora, muy breve nomás con respecto a lo que dices tú de los cajeros y lo que dijo Segismundo Chulin, que voy a decir que venga a tu programa porque me hizo clase de finanzas todo, era muy buen profesor, es bueno que venga para acá para que lo entreviste. Ya, pues. Y no le echen la culpa a los bancos en lo que no tienen nada que ver, porque la gente, ¿qué es lo que piensa? Si tú lo ves, oye, los bancos no nos pusieron la plata de manera tal de que cae la percepción y aumenta la percepción negativa de los bancos. No tienen nada que ver una huelga de empresas privadas y que no abastecen con los camiones blindados a los cajeros automáticos de la caja. Entonces es bueno explicarlo y es bueno que Segismundo venga a tu programa y lo explique. Y con respecto a lo de los ministerios y a lo que dijo Pacheco, lo que yo te señalaba, o sea, es muy importante el cambio y es muy importante que se haga con la pausa debida, digamos. Hemos dicho muchas veces, la reforma laboral, a juicio mío, como está, con el reemplazo a la huelga, que eso es una cosa clave, puede quebrar a muchas empresas medianas. Te lo he planteado, las empresas de servicio, te he puesto el ejemplo en Metro. Hay empresas que si tienen este reemplazo van a tener problemas que son muy graves, pueden paralizarlo. Entonces hay que buscar una fórmula que no atente contra las mismas personas que se quiere beneficiar. Bueno, exactamente. Y con respecto a eso, aquí estoy viendo una información que aparece con respecto a lo mismo, al proyecto de reforma laboral que la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, confirmó porque se había suspendido la evaluación que está haciendo el Parlamento de la reforma laboral durante estos días. Obviamente un tiempo para que pudieran los nuevos líderes de este proyecto hacerse parte, pero que lo que confirmó en el día de hoy que retomará la revisión del proyecto de reforma laboral la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el próximo lunes. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que es importante tomarse el tiempo, ser prudentes en eso. Y que habló la Secretaría de Estado, dijo hay más de 800 indicaciones presentadas, muchas de ellas que son inadmisibles y el trabajo lo iremos llevando con los diputados y las diputadas en el Parlamento y luego en el Senado. Se ha puesto especial énfasis en el manejo político que tiene la ministra Rincón con respecto a los distintos parlamentarios de los distintos partidos. No hay duda, no hay duda. Y importante señalar en tu programa, Paulina, que es un programa económico, pero tiene mucha correlación con el tema político que hemos hablado siempre. Esta prudencia y mayor diálogo que el ministro Burgos, quiero destacarlo, que me encuentro un gran nombramiento, un hombre prudente, una persona que ha sido diputado de la República, una persona sensata, creo que está muy bien elegido, y él mismo dice quiero dialogar, quiero hablar más, quiero consensuar. Está bien que tengan mayorías, digamos, que son circunstanciales en la política, pero las cosas se deben hacer con consenso, digamos, y con mayor profundidad, porque los cambios que está sometiendo al país en muy corto plazo han sido bastante estresantes, y eso tú has visto lo que ha sucedido. Bueno, y con respecto a lo mismo, otro de los temas antes de terminar el programa, porque se va a ver durante la tarde, que sale, por ejemplo, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Hernán Fulmilenbrock, se refirió hoy a la situación que afecta al director de Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat. Fíjate que ante la consulta sobre si ayuda a tener un director de impuestos internos muy criticado por su actuar, el líder de los industriales afirmó que si está cuestionado tendría que irse para la casa. Es la pregunta, obviamente, que uno se hace, sobre todo porque ha habido una confirmación del gobierno
con respecto al director de Servicios de Impuestos Internos. Vamos a ver qué hace el nuevo ministro. Vamos a ver qué hace el nuevo ministro. Solamente comentar una cosa. Efectivamente ha estado cuestionado por el tema de las boletas el director de Impuestos Internos, el señor Corral, pero es importante señalar que él mismo, en honor a la verdad, firmó la querella con respecto al señor Martelli. Y firmó el tema en consecuencia lo firmó el día lunes, y que entiendo yo que entró ya y la Fiscalía está tomando nota. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos es un activo país, es como el riesgo país, hay que cuidarlo, es un lujo el Servicio de Impuestos Internos de Chile con respecto a cualquier país del mundo, de manera tal de que lo que se haga debe ser bien hecho. Bueno, y con respecto a lo que se hace el Servicio de Impuestos Internos, hoy día más de 1.300.000 contribuyentes recibirán su devolución de impuestos. El 95,1% de los montos pagados corresponde a depósitos en cuentas bancarias, según lo informó en el día de hoy la Tesorería General de la República. Eso muestra, ¿no es cierto?, cómo se hacen las cosas de una manera tecnológica, de una manera eficiente, y ha sido, la verdad, que consignado por como un lujo, como mismo lo dices tú, dentro de las instituciones que tiene nuestro país. Vamos a ver qué pasa. La coyuntura sigue y sigue durante la tarde. Han sido días con bastantes noticias y, por supuesto, aquí estamos en este programa para comentarlo. Se nos acabó nuestros 30 minutos. Qué Cristian. Rápido pasó, Paulina. Así es. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking.